1896, Pierola establece una ley electoral que decreta el sufragio directo público y alfabeto de los varones mayores de 21 años. Esta ley marca el fin de los procesos de elecciones indirectas y de ancha base a nivel parroquial. Se inicia un proceso de elecciones directas. Se reduce el número de votantes a los alfabetos hombres, es decir, se cierra el acceso al voto a la mayoría de hombres, especialmente a los indígenas del campo, mayoritariamente analfabetos. Son elecciones menos democráticas porque se excluye a la gran mayoría de la población, porque se estipula que solamente los que saben leer y escribir pueden votar, y en ese entonces la gran mayoría de la población indígena no sabía leer y escribir. Entonces lo que tú estás haciendo en el fondo es excluyendo a los indígenas, y no solamente excluyendo a los indígenas, sino también el mapa electoral se te cambia, se te modifica. El sur andino era importante y pierde importancia electoral y se inclina más hacia el norte. En realidad lo secreto del voto, la condición de secreto del voto se consigue de manera definitiva con la Ley de Elecciones de 1896. En varios momentos de Pierola, la famosa Ley Electoral de Pierola, en varios momentos de la República, en realidad el voto es público. Es decir, la gente expresaba de manera pública por quién iba a votar. Este tránsito de lo público a lo secreto es una conquista porque posibilita proteger al elector de cualquier presión, de cualquier tipo. Pero hasta ese momento el voto era público, hasta 1896. Augusto B. Leguía es recordado por su largo gobierno, conocido como el Oncenio, que dura de 1919 a 1930. Pero lo que no todos saben es que Leguía fue presidente por primera vez en 1908, luego de haber sido ministro de Economía en el gobierno anterior, es decir, el de José Pardo. Al terminar su mandato en 1912, Leguía convoca a elecciones y se produce un impasse electoral donde al final el Congreso nombra a Guillermo Billinghurst. Billinghurst había sido alcalde de Lima. Le decían pan grande. Lo llamaban así porque prometía que en su mandato el pan sería más grande y más barato que el del candidato opositor. En menos de 2 años, Benavides lo derrocó, pero el popular pan grande se dio tiempo para realizar el primer gobierno popular y reformista del siglo XX. Fue amado por los artesanos y representó al capitalismo moderno con rostro humano. Las elecciones de 1924 y 1929, con Leguía como dictador, no fueron sino formulismos más o menos groseros al servicio del poder. Tras su segunda reelección, Leguía cayó en 1930 por un golpe de Estado a manos de Luis Sánchez Cerro. Al año siguiente se convocan a elecciones que gana el mismo comandante Sánchez Cerro, seguido de un joven Aya de la Torre que hace una gran campaña. Para estas elecciones en 1931 se organizó por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones. El árbitro dejó de ser el Congreso, cuya politización lo había llevado al descrédito. Las elecciones del 31 fueron las más limpias que se habían desarrollado en el siglo XX. El padrón fue impecable y por primera vez se supo cuántos debían votar y cuántos realmente lo hicieron. Aunque todavía votaban solo los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Y se crea el Jurado Nacional de Elecciones, así como se crea el registro electoral. Hasta ese momento, la identificación eran las partidas, y las partidas las tenían las parroquias, que era la manera de identificar. Y el primer documento de identidad pasó a ser la libreta electoral, cuya función de organizar el registro y la entrega de este documento era de parte del registro electoral, que era dependiente del Jurado Nacional de Elecciones hasta 1995.
Este estatuto de 1931 influyó en el juego político, ya que introdujo importantes innovaciones en el sistema electoral, como son la creación de un organismo electoral autónomo, la representación de las minorías, el voto secreto y obligatorio y la tecnificación del registro electoral. Este es el Museo Electoral y de la Democracia, que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones y está aquí en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en la esquina de La Colmena y Lampa, en el centro de Lima. Acá hay objetos como medallas, fotos, ánforas, etcétera, que dan cuenta de la lucha de la ciudadanía y de las instituciones por conseguir la democracia, que en una de sus formas, entre muchas otras, se traduce en el acto de ir a votar, o sea, de elegir libremente a nuestros gobernantes. La Constitución de 1933 todavía mantenía muchas restricciones electorales. Se mantenía excluidos del voto a los menores de 21 años, a las mujeres y los analfabetos. Aunque reconocía los principios del sufragio directo, secreto y obligatorio, permitió la exclusión del APRA y el Partido Comunista como partidos de filiación internacional. En la Constitución del 33 se dio la medida, el famoso artículo 53 de la Constitución, que prohibía justamente a las masas que habían entrado a la política, el APRA y el Partido Comunista, a que participaran, acusándolos de partidos internacionales, ¿no? Y entonces dejaron de participar, ¿no es cierto? Y en el año 36 hubo un candidato, Eguiguren, que ganó las elecciones, pero como recibió el apoyo del APRA, se le anularon, diciendo que había recibido el apoyo de un partido prohibido. Entre 1930 y 1968, los procesos electorales se desarrollaron en coyunturas que revelaban un juego político complejo entre los actores que luchaban por el poder en una sociedad de señores y una cultura de confrontación. Del 39 al 45, Manuel Prado creó las corporaciones de desarrollo que fueron las primeras empresas públicas peruanas. Pero el país careció de un sector industrial robusto y la economía siguió liderada por la exportación de materias primas. Para las elecciones de 1945 se formó el Frente Democrático Nacional, que buscaba representar a las nuevas clases medias. El candidato del frente fue el abogado y diplomático arequipeño José Luis Bustamante y Rivero, quien concretó una alianza con el APRA para llevar adelante un gobierno democrático y de reforma social. El pueblo aplaudió a Bustamante, que aparecía como el símbolo de la moderación y la reconciliación nacional. Las elecciones fueron una de las más abiertas hasta ese momento y dieron como ganador a Bustamante. Lo que se proponía el frente era reemplazar el dominio oligárquico militar de los últimos 20 años por un gobierno democrático que reforme al país y lo enrumbe al desarrollo. Lamentablemente, el proyecto fracasó. En menos de 3 años se produjo otro golpe militar encabezado por el general Manuel Odría. Como dijo el poeta Martín Adán, habíamos vuelto a la normalidad. A partir de 1950, con la aparición de nuevas clases medias profesionales, las migraciones masivas del campo a la ciudad, la urbanización acelerada y el avance de la educación, entraron en crisis la sociedad de señores, las élites oligárquicas y el Estado oligárquico mismo, dando lugar al ensanchamiento del juego institucional, de la competencia y la participación política.